y a todos los estudiantes de este diplomado de Nuevo Testamento. Quisiera confirmar si me logran escuchar bien. Sí, está perfecto. Ok. Bueno, gracias a Dios. Entonces, hoy estamos a 17 de septiembre y vamos a dar lugar a la segunda clase de este estudio de la obra lucana. Y bueno, tal como solemos hacer y valernos de ayudas también, voy a compartir la presentación para desarrollar la temática de la mañana de hoy. Me dice que me inhabilitaron para compartir pantalla. ¿Alguien me puede ayudar? Ya, ahora sí. Bueno, entonces vamos a desarrollar esta segunda clase en la mañana de hoy. Y bueno, disculparán un poco si escuchan un ruido de fondo, es que están haciendo unas construcciones por aquí cerca. Pero bueno, vamos entonces a entrar en materia. Quiero comenzar puntualizando esta estructura del curso. Recuerdan ustedes el sábado pasado que entramos a plantear una estructura básica, fácil de memorizar, fácil de darle seguimiento. Y recuerden que esta estructura representa el eje de desarrollo del estudio de la obra lucana. Entonces, básicamente, a manera de recordar cuál es esa estructura. La obra lucana nosotros la estamos estudiando desde tres dimensiones concretas o tres puntos de vista concretos. El número uno, desde un punto de vista literario. Y recordemos también que este punto de vista, o sea, cada punto de vista lo que nos está invitando es a especializarnos y a atender de manera particular el aspecto que aparece destacado en color rojo. Así que desde el punto de vista literario podemos mirar las características de la obra lucana, el autor, los destinatarios, el estilo de redacción. Y nosotros la clase pasada estuvimos planteando unos comparativos muy bonitos, muy interesantes en relación a todos los evangelios canónicos que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. El segundo planteamiento es desde el punto de vista histórico, y una vez más, la palabra que aparece en rojo nos va a permitir identificar ese contexto vital y también un elemento propio y particular de la obra lucana, y es un relato de carácter historiográfico, es decir, con matices, con elementos históricos o historiográficos que él dice mencionar en su obra. Y en tercer lugar, el planteamiento desde el punto de vista teológico, que grosso modo lo que vamos a hacer en ese punto es seleccionar y exponer las grandes temáticas que se desarrollan en este corpus llamada la obra lucana. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces en esta segunda clase, estimados compañeros? De manera concreta, nos vamos a enfocar en este punto de vista que aparece destacado en el cuadro. Y el objetivo es complementar y terminar unas ideas que estuvimos analizando en la clase anterior. Así que, sin más, empecemos nuevamente y voy a hacer un recuento de unas premisas y unos datos importantes para que entendamos cómo es que planteo y desarrollo el contenido de la clase de hoy. Yo les mencioné a ustedes esta obra clásica, este libro clásico, Introducción al Nuevo Testamento, de un autor llamado Everett Harrison. Harrison llegó a decir en su obra lo siguiente. Él llegó a decir
que para nosotros estudiar de manera cabal el Nuevo Testamento y comprender lo que nos plantea desde una perspectiva literaria, histórica y teológica este segmento de la Biblia, necesitamos hacer un doble ejercicio. Por un lado, retroceder en el tiempo, como lo dice ahí en la diapositiva, al menos al tiempo de la cautividad babilónica, porque hay una serie de organizaciones, hay una serie de partidos religiosos, partidos políticos, hay una serie de instituciones como la sinagoga, en fin, que vamos a poder entender cabalmente su surgimiento y su aparición en el Nuevo Testamento si nos remontamos un poco atrás en el tiempo. Pero el segundo aspecto es fundamental y lo quiero destacar en la mañana de hoy. También va a decir Harrison un aspecto importante, y es que necesitamos mirar hacia el frente, hacia adelante de ese primer siglo del Nuevo Testamento y analizar y aprovechar información del periodo patrístico de la iglesia, es decir, esos al menos primeros 5 siglos de la iglesia cristiana, dado que este periodo es donde se va a definir la conformación del canon bíblico, y también añadiría el siguiente elemento. En ese periodo patrístico se van a presentar una serie de testimonios de líderes cristianos que nos van a corroborar unos datos que les voy a presentar a continuación. Entonces, siendo así y teniendo en cuenta esta premisa que les estoy presentando de tener en cuenta el periodo patrístico, quiero hacer una síntesis. Yo sé que esta no es clase de historia del cristianismo, pero quiero hacer una síntesis de a qué es lo que nos referimos cuando hablamos de esta época inicial de la iglesia cristiana. Básicamente el periodo patrístico, si lo queremos hacer para no entrar en polémica y querer especificar tiempos, podemos hablar de unos 5 primeros siglos, algunos dicen que son los 7 primeros siglos, pero son esos primeros siglos de la iglesia cristiana donde básicamente nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos, por un lado, unas etapas de ese periodo patrístico donde identificamos 3 momentos fundamentales. La aparición de unos líderes inmediatamente a los apóstoles, que se les llamó los padres apostólicos. ¿Por qué razón se les dio ese nombre? Porque fueron los líderes que quedaron al frente de la iglesia del Señor una vez los apóstoles de la iglesia primitiva fueron desapareciendo, fueron muriendo. En segundo lugar, tenemos a una serie de personajes que se encargaron de defender la fe. Ya aquí entramos a unos líderes marcadamente de carácter gentil. Y estas personas se les llama apologistas porque en el contexto del Imperio Romano van a presentar defensa de la fe, van a presentar una defensa del cristianismo frente a las diferentes acusaciones morales, intelectuales que ellos empiezan a sufrir. Y en tercer lugar, también en esa etapa de la patrística encontramos a los llamados maestros o padres de la iglesia. Y cómo no recordar a personajes como Agustín de Hipona, Jerónimo, en fin, hay una serie de personajes aquí. Esto es un esquema. Recuerden ustedes que a mí me gusta estructurar el pensamiento, organizarlo, para que ustedes se encarguen de ahondar más en el estudio del mismo. Pero en este periodo patrístico nosotros también encontramos unos concilios ecuménicos o universales que se desarrollaron al principio de la era cristiana. Y básicamente tenemos esto: el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Éfeso y el concilio de Calcedonia. Y básicamente lo que se va a dar en estos concilios ecuménicos va a ser una precisión del tema cristológico, de la naturaleza divina y humana de Cristo y el tema trinitario. Entonces, esto es para que tengamos presente a qué nos referimos cuando hablamos de la época patrística. ¿Listo? Entonces, siendo así, comencemos. En primer lugar, vamos a entrar a hablar de este aspecto que tiene que ver el Evangelio según San Lucas dentro de la tradición sinóptica. Seguramente,
ustedes vieron con profesores anteriores unos datos en relación a este punto de la tradición sinóptica. Lo que voy a hacer es, de manera general, plantear unas ideas para ir aterrizándolas e ir enfocándonos concretamente en la obra lucana y de manera especial en el Evangelio según San Lucas. Entonces, nosotros tenemos aquí en pantalla esa presentación que nos permite ver cuáles son los libros del Nuevo Testamento según la clasificación que nosotros en el día de hoy tenemos, según la clasificación que nosotros en el día de hoy conocemos. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, contamos con 4 evangelios canónicos, pero esos 4 evangelios canónicos han sido a su vez subclasificados. ¿Cuál es la subclasificación que se les da? Bueno, tenemos los 3 primeros evangelios que se le ha dado el nombre de evangelios sinópticos. Y el último evangelio, el de Juan, queda fuera de esa subcategoría. Hay unas razones que cuando estudien las obras juaninas, ustedes van a ahondar más y más en ello. Entonces, entremos en precisar este concepto de evangelios sinópticos. ¿Qué es eso de evangelios sinópticos? A manera de recordar, porque ustedes lo habrán visto en clases anteriores. Resulta que cuando nosotros hablamos de este concepto de evangelios sinópticos, tenemos que remitirnos al trabajo y a la investigación que hizo un hombre llamado o de apellido Griesbach, se llamó Johann Jacob Griesbach, y vivió entre el siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Entonces aquí lo tenemos en pantalla. Johann Jacob Griesbach. Este hombre fue un biblista alemán y se encargó de hacer un trabajo comparativo de los evangelios, y como resultado de ese análisis comparativo, este hombre sacó la siguiente conclusión. Bueno, en primer lugar, el uso del término sinóptico tiene su origen en él. Esta palabra, que es de origen griego, significa visión conjunta. ¿Por qué razón? Porque la palabra sinóptico viene de la palabra griega sin, esta palabrita sin, que la voy a encerrar aquí en... Permítanme un segundo. Esta es la palabrita griega sin, que significa junto, y esta palabrita opsis, que significa ver o visión. Entonces, esta palabra griega sinóptico significa visión conjunta y fue aplicada con toda justicia a los 3 primeros evangelios, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando analizamos estas narraciones y estas obras, tienen elementos en común que son dignos de destacar. Esta similitud, entonces, se da en el sentido, ahí ustedes están viendo en pantalla concretamente qué fue lo que se identificó como afín, como común entre estos 3 evangelios cuando se colocaron lado a lado y se empezó a hacer un análisis comparativo de la obra. Entonces, básicamente, la similitud que se identificó en el comparativo de estos 3 primeros evangelios tiene que ver con 2 grandes esquemas que ustedes ven en el último párrafo destacado en color rojo. Entonces, esta similitud se da en el sentido que estos 3 evangelios presentan el mismo esquema temático y el mismo esquema geográfico. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a precisar concretamente cuáles son los matices particulares que se identificaron cuando se atendió el esquema temático y el esquema geográfico. Sí.
Entonces, vamos a entrar allí. ¿Qué podemos decir nosotros en relación al esquema temático? Bueno, en primer lugar, y ustedes lo están viendo ahí en su slide, los relatos de cada uno de los 3 primeros evangelios tienen un punto de partida y tienen un comienzo presentando o mencionando el ministerio de Juan el Bautista, el cual está íntimamente relacionado con el ministerio de Jesús. Entonces, en primer lugar, recuerden ustedes que estamos viendo el esquema temático. Estamos comenzando con el esquema del tema de estos evangelios. Entonces, si se hace una estructuración de estas obras, del contenido de estas obras, vamos a identificar en primer lugar este aspecto. Es decir, estos relatos comienzan mencionando y destacando el ministerio de Juan el Bautista como precursor del ministerio de Jesús. En segundo lugar, también nosotros nos damos cuenta que luego se hace mención en los 3 evangelios sinópticos a lo que constituye el cuerpo central de los relatos. ¿Y qué viene siendo el cuerpo central de los evangelios? Viene siendo la narración de los hechos y las enseñanzas de Jesús relacionadas con su ministerio. Entonces ustedes están viéndolo allí bien organizadito, bien esquematizado, para que le vayan dando seguimiento a esta información compartida. Así que le podemos poner aquí, en segundo lugar, teniendo en cuenta el esquema temático, luego de presentar a Juan el Bautista como precursor, los evangelios sinópticos se concentran en relatar la vida de Jesús. Y de manera específica, ¿qué hacen? Relatan los hechos y las enseñanzas del Señor durante su ministerio terrenal. Pero hay un tercer aspecto dentro de este esquema temático que recuerden ustedes una vez más. Es común esta estructura en Mateo, en Marcos y en Lucas. En tercer lugar y de manera final, también vamos a encontrar que cada uno de estos evangelios culmina relatando la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, este último planteamiento viene a representar el clímax de todo lo que se viene relatando en estos evangelios. Bueno, siendo así y mencionando este esquema temático, yo les dije a ustedes que luego de las investigaciones de Griesbach, este biblista alemán, donde se hizo el comparativo del contenido de los evangelios y se identificó que al mirarlos de manera conjunta, habían unos elementos afines. Y les mencioné que habían 2 grandes estructuras afines. Una estructura o un esquema temático, que es el que acabamos de ver, pero también hay un esquema o una estructura geográfica. Entonces vamos a ver de qué se trata esa estructura geográfica. Y resulta que cuando se analizaron los 3 primeros evangelios, se identificó el siguiente aspecto. Se identificó que en los 3 primeros evangelios es común la manera como se menciona los 2 puntos geográficos en los cuales Jesús hizo mayor énfasis en su ministerio. Entonces, ¿cuáles son esos 2 puntos geográficos y qué matices y características presentan estos puntos geográficos? Tenemos que decir, en primer lugar, que se menciona y se destaca el escenario de Galilea, porque es el lugar donde Jesús comienza su ministerio y goza de mayor reconocimiento. Así que, por favor, démosle seguimiento a este comparativo porque es sumamente fascinante. Galilea viene siendo el punto de partida del ministerio de Jesús, pero también viene siendo el lugar donde goza de mayor acogida, de mayor reconocimiento. Pero también se destaca el escenario de Jerusalén y es el lugar
donde en comparación a lo que mencionamos en Galilea, Jesús va a experimentar mayor oposición y culmina allí su ministerio terrenal. Entonces, allí lo ven ustedes destacado en rojo, el esquema: Galilea y Jerusalén. Antes de seguir abordando aspectos aquí bien interesantes, le quiero mencionar un dato curioso y sumamente bonito de este mapa que están viendo allí en pantalla. Si ustedes se dan cuenta de este mapa de Palestina en el tiempo de Jesús, nosotros podemos identificar dos mares o dos lagos dentro del marco o del perímetro de la tierra de Palestina. Entonces, ¿cuáles son esos dos grandes lagos o ríos? O mares. En primer lugar, aquí tenemos el lago de Galilea. Y en segundo lugar, en la parte de abajo, en la parte sur, tenemos el Mar Muerto. Aquí quiero hacer un comentario, quiero plantear una enseñanza muy aplicativa, muy aplicativa. Miren, si nosotros entramos a comparar el mar de Galilea, el lago de Galilea, con el Mar Muerto, podemos establecer un comparativo bien bonito y sumamente aplicable a nuestras vidas. ¿Saben ustedes que el lago de Galilea se caracterizó por ser un lago donde la pesca era una práctica que se realizaba de manera copiosa, a tal punto que cuando vemos el reclutamiento que Jesús hace de sus discípulos, los 4 primeros discípulos eran pescadores, ¿no? Es decir, que el lago de Galilea tiene una característica: es un lago, es un mar lleno de vida marítima. ¿Y por qué razón es un mar lleno de vida? Miren, porque desde la parte norte, más arriba del lago o del mar, se encuentra un descenso del río que nutre de agua el mar de Galilea. Es decir, si nosotros nos remitimos más a la parte norte del lago, vemos que viene toda una cadena, toda una línea del río que con sus aguas viene a nutrir el mar de Galilea. Es decir, tiene un punto de entrada donde las aguas llegan y llenan este espacio conocido como el lago de Galilea. Pero también una de las razones por las que este lago goza de esa vida marítima tan abundante es porque no solamente tiene un punto de entrada en el norte, sino que en la parte sur del lago tiene un punto de salida. Y eso nos muestra una enseñanza bien interesante en nuestras vidas, y es la siguiente. ¿Sabían ustedes que el Mar Muerto, precisamente una de las razones por la que se le llama así y por la que carece de esa vida marítima en comparativo con el lago de Galilea, es porque es un mar que desde el río Jordán viene a recibir agua, pero finalmente no goza ampliamente de un punto de salida? Es decir, es un lago que se caracteriza más que todo por recibir, pero tiene muy poco o casi nada de dar. Entonces, ¿de qué manera lo podemos aplicar a nuestra vida? Que la muerte y la vida espiritual está estrechamente relacionada a esa actitud y capacidad que tengamos como seres humanos de recibir de parte de Dios, pero también tener para dar a los demás. Y eso es lo que representa el lago de Galilea. En comparación al Mar Muerto, que viene siendo un mar que tiene un punto de recibimiento, pero carece de un punto de salida para compartir de aquello que ha recibido. Entonces, de manera práctica, quería compartirles este dato para que lo tengamos presente, cómo podemos sacar lecciones aún de datos geográficos de este mapa del tiempo de Jesús. Ok,
Quien tiene en mente la organización geográfica del Evangelio de Marcos puede corroborar fácilmente que esta estructura sirvió al evangelista Lucas como la base para la construcción de su relato. Y ustedes están viendo ahí en pantalla una estructura muy básica, desde el pasaje donde podemos ubicar la actividad de Jesús en Galilea, el viaje que emprende hacia Jerusalén y la actividad que ya de manera concreta va a desempeñar en Jerusalén. Entonces, en primer lugar, la actividad de Jesús en Galilea, en este caso, en relación al Evangelio según Lucas, lo podemos ubicar desde el capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 9, versículo 50, en primer lugar. El viaje que emprende a Jerusalén comienza en el capítulo 9, versículo 51, y termina en el capítulo 19, versículo 28. Y ya su entrada a Jerusalén y todas las actividades finales, su pasión, muerte, resurrección, esa fase final de actividad en Jerusalén, nosotros la vamos a encontrar desde el capítulo 19, versículo 29, hasta los últimos versículos del capítulo 24. Así que este es un esquema para que entendamos cómo el Evangelio según San Lucas de manera específica atiende a estos esquemas temáticos y geográficos que les he descrito anteriormente. Para ahondar un poco más en este punto, voy a precisar unos datos. Esto es como una descripción complementaria. Mateo, Marcos y Lucas tienen características en común que los van a distinguir del Evangelio según Juan. Por eso el Evangelio según Juan quedó fuera de la categoría de los sinópticos. Entonces voy a mencionarle al menos 4 aspectos que nos permiten identificar esta distinción. En primer lugar, los sinópticos son evangelios que se centran en el ministerio de Jesús en Galilea, en contraste con el Evangelio según Juan, que se va a concentrar en el ministerio de Jesús en Judea. Los evangelios sinópticos mencionan solo una visita a Jerusalén. Bueno, si entramos a Lucas, ya vemos que de niño, lógicamente, él llegó a Jerusalén y todo esto. Pero ya cuando entramos a hablar del ministerio de Jesús, los sinópticos mencionan una visita de Jesús a Jerusalén y el Evangelio según Juan menciona 4. Los sinópticos tratan más la enseñanza a las multitudes, en contraste con el Evangelio según Juan, que va a concentrar su enseñanza en sus discípulos. Y también vemos como un rasgo descriptivo que los sinópticos coinciden en el uso del mismo material o de la misma información en un porcentaje que puede ir entre el 41% a un 93%, es decir, tienen una amplia coincidencia en la información que utilizan, mientras que el Evangelio de Juan solo coincide con los demás en un 8% de la información que posee. Por esa razón, este Evangelio quedó por fuera en otra categoría. Bueno, luego de hablar o atender este primer punto que tuvo que ver con el análisis de Lucas, en el marco de los sinópticos, vamos a entrar ahora a tocar un aspecto que nos va a permitir analizar ese primer punto de vista que les presenté en la estructura del curso. Y es analizar el tema de la paternidad literaria de la obra lucana. Recordemos que cuando estamos hablando en términos generales de la obra lucana, nos estamos refiriendo al tercer evangelio y al libro de los Hechos. ¿Qué les quiero decir cuando hablo del tema de la paternidad literaria? Les quiero decir lo siguiente, miren, para nosotros poder estudiar de manera académica
este punto de la paternidad literaria o el autor de la obra lucana, debemos tener presente los siguientes puntos, por favor. Debemos tener presente lo que en términos académicos se ha llamado la evidencia interna y la evidencia externa. Estos dos esquemas, estos dos puntos son importantes tenerlos presentes y analizarlos, cada uno por detalle, para así desembocar en la identificación del autor de la obra lucana. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Comencemos por analizar este primer punto que se conoce como la evidencia interna. ¿A qué me refiero cuando hablo de ello? Y luego entraremos a hablar la segunda categoría que se le llama la evidencia externa. ¿Qué quiero decir cuando hablo de la evidencia interna? Quiero decir básicamente lo siguiente, estimados. Miren, dos cosas. En primer lugar, es importante que nosotros tengamos claro, es importante mencionar, es importante precisar que originalmente, y esta palabra la voy a destacar, originalmente, en comparación a como tenemos hoy en día la obra, el nombre del autor no aparecía mencionado en el tercer evangelio ni en el libro de los Hechos. Ustedes están viendo de manera ilustrativa en este slide una foto de un manuscrito de los tiempos antiguos, una muestra de esos manuscritos. Y ahí pueden ver una serie de letras y más o menos cómo estaban escritos estos documentos. Y lo que quiero decir es que si nosotros tuviéramos la oportunidad de tener en nuestras manos el documento original del tercer evangelio y el libro de los Hechos, nos podemos dar cuenta que la información estaba planteada de esta manera. Es decir, estaba relatada la obra de corrido, la información de corrido, pero no tenía lo que se mencionó en la clase anterior, ni clasificación en capítulos, ni en versículos, ni la obra tenía en su encabezado quién era el autor de la obra, ni a diferencia del libro de las cartas de Pablo, que comienza presentando quién es el autor, estos evangelios no comienzan mencionando yo, tal persona, escribo esta obra. No. Entonces, originalmente el nombre del autor no aparece mencionado en el tercer evangelio ni en el libro de los Hechos. Quiere decir que desde el punto de vista de la evidencia interna, ¿a qué me refiero con evidencia interna? A la información que internamente tienen estos dos libros. Nosotros tenemos que decir que son de carácter anónimo. El autor no se presenta internamente en la obra. Y en segundo lugar, también tenemos que decir que la iglesia del siglo I y la mayor parte del siglo II después de Cristo guardó silencio, escúchenme bien, guardó silencio sobre la autoría del tercer evangelio y el libro de los Hechos. Entonces aquí estamos hablando de un dato muy importante, y es que siglo I y al menos la primera mitad del siglo II, no vemos, al menos en la información que tenemos en el día de hoy, personas, documentos que se atrevieron a afirmar o a testificar tal persona es el autor de este evangelio y del libro de los Hechos. Entonces, siendo así y de manera gradual, recuerden ustedes que estamos abordando la evidencia interna, es decir, el contenido de la obra. Tenemos que avanzar en decir lo siguiente. Como le hemos echado un vistazo al contenido de la obra y vemos que el autor no se presenta internamente en su información, sí tenemos que reconocer este hecho, y es que la mayoría de los eruditos coinciden, concuerdan, que evidentemente el autor del tercer evangelio tiene que ser la misma persona, o tuvo que ser la misma persona que fue el autor
del libro de los Hechos. Ese es un hecho evidente. ¿Por qué razón se hace esa afirmación? Y académicamente es un consenso muy generalizado de este razonamiento, por las razones que les voy a mencionar a continuación. Hay un académico llamado Antonio Piñero que ha escrito varias obras bien interesantes, y una de las obras que él ha publicado es esta que ustedes ven en pantalla. Es un libro llamado Guía para entender el Nuevo Testamento. Antonio Piñero, dentro de sus estudios del Nuevo Testamento, y para presentar las razones de por qué decimos que el autor del tercer evangelio y del libro de los Hechos tiene que ser el mismo, dice lo siguiente en este libro. Va a decir así Antonio Piñero: hoy se reconoce casi unánimemente que los dos textos, Evangelio y Hechos, forman dos partes de una única obra. Forman dos partes de una única obra. Los argumentos de la investigación para sostener esta propuesta son fundamentalmente tres. Va a decir Antonio Piñero lo siguiente. En primer lugar, el comienzo del libro de los Hechos hace referencia al libro anterior. Y nosotros lo vimos en la clase pasada, que el libro de los Hechos comienza diciendo en mi primer tratado, pero no solamente dice en mi primer tratado, haciendo alusión a una obra previa, sino que también hace alusión al mismo destinatario. Entonces aquí vemos un eslabón que conecta la obra del tercer evangelio con ellos. Va a decir Antonio Piñero también lo siguiente, que el final del tercer evangelio, en este caso ya estamos comparando el final del tercer evangelio, nos va a situar en el mismo lugar donde comienza el libro de los Hechos. Y en tercer lugar, va a decir Antonio Piñero que cuando analizamos el contenido de este tercer evangelio y Hechos, tenemos que reconocer que el lenguaje, el estilo y las ideas teológicas fundamentales son similares. Son similares. Entonces, aquí viene una pregunta, y es, si estamos afirmando que el tercer evangelio y el libro de los Hechos son de autoría de una misma persona y que muy probablemente fueron una sola obra, ¿por qué razón luego se separó en dos obras independientes como lo tenemos nosotros hoy en día en nuestras Biblias? Miren, tengamos en cuenta el siguiente aspecto. La razón por la cual desde tiempo antiguo se separó el evangelio de la obra de Lucas tiene que ver con una razón práctica, y es que estos materiales, cuando se escribieron en papiro y en pergamino, si toda la información del tercer evangelio y Hechos se hubiera escrito en uno solo, no daría abasto para ese pliego de papiro o pergamino pudiera albergar toda esa información. Así que por motivos prácticos y a partir del material en que se escribieron estos documentos, resultó más viable y resultó más útil separarlo en dos volúmenes, y de esa manera es que ha quedado para nosotros en el día de hoy así. Listo. Entonces, de manera gradual hemos analizado los aspectos de la evidencia interna. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a lo que llamo la evidencia externa. Si nosotros comparamos estas dos categorías, lo que he llamado la evidencia interna y lo que he llamado la evidencia externa, ¿qué tendríamos que afirmar? Y ya con esto voy a empezar a hacer el alto para dar lugar a las preguntas. ¿Qué teníamos que afirmar? Miren, recuerden que a la luz de la evidencia interna, nosotros no tenemos información de quién fue el autor explícitamente, digo explícitamente, del tercer evangelio y de Hechos. Entonces,
¿Quién nos ha proporcionado a nosotros la información del autor del tercer evangelio y de Hechos? Allí ustedes lo tienen destacado en negrita para que podamos entender el planteamiento. Ha sido la tradición de la iglesia, escúchenme bien, ha sido la tradición de la iglesia quien entró a afirmar quién fue el autor de estas obras que estamos estudiando. Y la tradición de la iglesia de manera concreta empezó a señalar a Lucas como el autor. ¿En qué periodo o a partir de qué momento empezaron a hacer esa afirmación? Eso no se dio en el siglo I, eso no se dio en la primera mitad del siglo II, eso se empezó a dar en la segunda mitad del siglo II, es decir, entre los años 150 y 200 después de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la evidencia externa, nos estamos refiriendo a toda esa serie de testimonios que los líderes de la época patrística y los documentos que se escribieron en esa época nos empezaron a reflejar a nosotros y a decir quién fue el autor de esta obra. Entonces termino diciendo este primer bloque lo siguiente. Dado que internamente estos textos no mencionan su autor, dentro de los testigos externos que tenemos de la mención del autor, se encuentran los principales testigos. Entonces, en primer lugar, se encuentra como testigo el título de un papiro llamado el Papiro 75, que ya empieza a mencionar en el encabezado a Lucas como el autor, el Papiro 75. En segundo lugar, tenemos como evidencia externa el testimonio que un líder de la época de la patrística va a dar, y se llamó este personaje Ireneo de Lyon. Y en tercer lugar, vamos a ver también una declaración que aparece en un documento llamado el Fragmento Muratoriano. Se le dio este nombre en homenaje a quien descubrió este fragmento, un personaje llamado Ludovico Muratori, y estos testimonios y otros más nos van a empezar a dar información de por qué señalan a Lucas como autor. Entonces voy a hacer la pausa hasta acá y vamos a dar lugar a comentarios, preguntas, inquietudes en relación a este primer bloque. Aquí veo que Rocío tiene la mano levantada. Te escuchamos, Rocío. Sí. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, muy didáctica. Gracias por sus enseñanzas. ¿Cuáles son las características principales de la patrística que nos mencionó? Bueno, las características principales de esta época van a ser lo siguiente. Miren, si nosotros hablamos del liderazgo, podemos establecer el siguiente comparativo. En el primer siglo de la era cristiana, los líderes destacados de la iglesia van a ser personas más que todo de trasfondo judío. En el primer siglo de la era cristiana. Ya a partir del siglo II hasta el siglo V después de Cristo, vamos a empezar a notar un giro, y es que el cristianismo empieza a perder acogida en el ámbito judío y va a ganar acogida de manera predominante en el ámbito gentil. De tal manera que si tú estás interesada en estudiar más la patrística y quieres conocer los líderes, los personajes de ese periodo, te vas a dar cuenta que sus nombres, sus lugares de procedencia van a ser predominantemente del trasfondo gentil, porque ese fenómeno se va a dar. El siglo I, el cristianismo va a iniciar en el contexto judío, y eso lo vemos en el libro de los Hechos, pero de manera gradual el cristianismo se empieza a diferenciar del judaísmo a tal punto que ya en la época patrística va a ser marcadamente, si lo llamamos así, una religión que es abrazada y es acogida en el escenario gentil.
Por otro lado, también la época patrística es muy interesante y apasionante estudiarla, porque va a ser el momento donde se van a debatir y se van a formular esas grandes doctrinas cristianas que nosotros incluso manejamos en el día de hoy. Es decir, desde un punto de vista sistemático y desde un punto de vista argumentativo, van a empezar a surgir en la época patrística una serie de conceptos que incluso de manera tradicional en el día de hoy nosotros utilizamos. La palabra Nuevo Testamento, por ejemplo, es un término que fue acuñado en la época patrística para distinguir esos escritos que fueron originados en el marco judío de los escritos que se originaron en el marco cristiano. Y de manera concreta, un personaje llamado Melitón de Sardis o de Sardis fue quien acuñó este concepto de Antiguo Testamento, y luego Tertuliano y otra serie de personajes van a hacer el contraste de llamar Novum Testamento a los escritos cristianos que nosotros tenemos. Pero también la palabra Trinidad va a ser un término que ya de manera formal o sistemática, nosotros no vemos ese término en la Biblia. De manera concreta digo el término, óigalo bien, el término no está en la Biblia, pero en la época patrística estos líderes van a plantear este término y van a darle contenido a este término para describir la doctrina que nosotros manejamos en el día de hoy de creer en la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también en esa época patrística se van a debatir los grandes temas cristológicos o las grandes doctrinas cristológicas que nosotros manejamos en el día de hoy. Así que esos conceptos de la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo, todo eso se debatió en ese periodo. Y otra cosa que también me acuerdo, en la época patrística es donde se va a formular de manera definitiva el canon del Nuevo Testamento, es decir, cuál es la lista de libros que son reconocidos como normativos y autoritativos para la fe y la práctica de la Iglesia cristiana. Lorenzo, veo que tienes una pregunta y Jimmy también. Muy buenos días, profesor. ¿Me escucha? Escuchamos. Bueno, sobre el tema que estamos estudiando, dos preguntas, pastor. La primera pregunta es, ¿qué significa punto de vista literario? La segunda pregunta es, ¿por qué el Evangelio de Juan no pertenece a los evangelios sinópticos? Bueno, Lorenzo, gracias. Muy interesante tu pregunta, muy concreto. El punto de vista literario tiene que ver con el hecho de que le estamos dando una mirada al tercer evangelio y al libro de los Hechos. Yo no voy a ahondar en el libro de los Hechos porque el profesor Alberto, que me va a seguir, él va a profundizar en el estudio de Hechos. Yo estoy dándoles una introducción. Pero lo que quiero decir con el punto de vista literario es que analizamos el evangelio como un texto, como analizar una obra literaria. Y cuando nosotros analizamos una obra literaria, nos preguntamos por quién es el autor de esa obra, quién es el destinatario o los destinatarios de esa obra. También nos preguntamos por el estilo, el lenguaje que utiliza el autor para plasmar el contenido de la obra. Es un análisis tal cual como analizamos cualquier otra literatura y le prestamos atención a esos componentes que he mencionado. En relación a la segunda pregunta que haces, y ya te doy la palabra, Jimmy, mencionamos que el Evangelio según Juan no entró en la categoría de llamarse evangelios sinópticos, o se salió de ese comparativo por la siguiente razón, porque no va a seguir en el planteamiento de la información que presenta, no va a seguir la estructura y el esquema que nosotros mencionamos en esta primera parte, tal como lo tiene Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio según Juan va a organizar la información de manera diferente.
Por ejemplo, si nosotros nos vamos al primer capítulo solamente, el Evangelio según Juan va a presentar un prólogo, una introducción, que es algo que ninguno de los otros evangelios tiene, porque no solamente se va a remitir a hablar de la infancia de Jesús, sino que va a hablar hasta de la preexistencia de Jesús. Entonces, miren, tiene una manera de organizar la información de Jesucristo de manera diferente. Nosotros también vemos que este Evangelio según Juan tiene una serie de contenidos donde enfatiza a hablar de la identidad de Jesús y varias veces va a presentar la idea del yo soy, yo soy, yo soy, y todo para señalar, hermano Lorenzo, de que cuando se hace ese comparativo, la información de Juan está organizada bajo una lógica diferente. Jimmy. Y ya con esto damos lugar al segundo momento. Sí, buenos días. Buenos días, profesor. Usted nos dijo que Juan el Bautista es el precursor del ministerio de Jesús y que en Galilea el Señor Jesús comienza su ministerio y gozó de mayor reconocimiento y que en Jerusalén tuvo mayor oposición y culminó su ministerio. Mi pregunta es, ¿a qué se debió que el Señor Jesús tuvo mayor reconocimiento en Galilea y no lo tuvo en Jerusalén? Muchas gracias, Jimmy. Interesante pregunta. Bueno, mira, a esto hay que responder lo siguiente y con toda honestidad hay que decirlo. Jerusalén era el lugar donde se encontraba el templo. Tengamos presente esto. Y donde estaba el templo era el lugar donde oficiaban de manera predominante los sacerdotes, los escribas, donde se encontraban situados los diferentes partidos políticos religiosos de Palestina. Entonces, al ser un escenario de concentración de poder, cuando Jesús llega a Jerusalén a ejercer su ministerio y presenta sus mensajes, va a existir una confrontación con esa estructura de poder. A diferencia de Galilea, que ya desde un punto de vista geográfico va a ser un escenario un poco alejado de ese centro de poder que es Jerusalén, y donde básicamente Jesús va a tratar con pescadores, va a tratar con gente del común. Lógicamente, también en Galilea Jesús va a tener encuentros con sacerdotes y escribas que incluso desde Jerusalén deciden ir a esos lugares para ver lo que está haciendo el Señor. Así que esa descripción de acogida y oposición básicamente tiene que ver con eso, que Jesús llega con su actividad, con su mensaje, con sus obras a Jerusalén y confronta de manera directa, de manera frontal, esos centros de poder y lógicamente las reacciones se hacen evidentes. Edwin, te escucho la pregunta y en el segundo bloque ya entro a responder lo que tú nos planteas. ¿Listo? Te escuchamos. No puede activar. Profe, bendiciones. Bueno, mi pregunta es sencilla. Estaba mirando, en este momentico aquí me viene una curiosidad, y es que estaba mirando que todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, terminan con un amén, ¿cierto? Cuando llegamos a Hechos de los Apóstoles, no cierra con un amén. Y solamente estaba mirando, y dos cartas, la de Santiago y la tercera de Juan, no cierran con un amén. De todas cierran con un amén. ¿Tiene algún significado especial eso? Que no se haya, como por ejemplo en Hechos de los Apóstoles, básicamente no se haya concluido como con un amén, sino que dice Pablo estaba predicando libremente. Gracias. Bueno, interesante lo que planteas. Mira, el libro de los Hechos es considerado como una obra. ¿Me escuchan bien? Sí. El libro de los Hechos es considerado como una obra que queda abierta porque precisamente el apóstol Pablo
al final de Hechos, todavía está vigente para seguir realizando su actividad. Hay una serie digamos, de llamados. Ustedes sabían que no solamente nosotros encontramos los llamados evangelios apócrifos, sino que hay una serie de literatura también llamada hechos apócrifos o apocalipsis apócrifos, es decir, una serie de textos que quedaron por fuera del Nuevo Testamento. Y yo se los doy simplemente en términos informativos para que ustedes indaguen. Dentro de los hechos apócrifos hay una obra que se llamó Los Hechos de Pablo y Tecla, así se llamó, Los Hechos de Pablo y Tecla. Y esa obra va a relatar cosas que el apóstol Pablo siguió haciendo y que no se mencionan en el libro de los Hechos, ¿ya? Entonces no se hace ese amén porque sigue abierta la actividad del apóstol Pablo y pues de esa manera no se quiere hacer ese cierre o esa puntualización allí. Pero cuando ustedes vean con el profesor Alberto el análisis ya más detallado del libro de los Hechos, pueden entrar en detalles de este análisis. ¿Listo? Vamos a continuar entonces a la segunda parte. Ok. Bueno, ¿en qué siglo, Jairo pregunta, en qué siglo fue el periodo patrístico? Les comenté que para redondear la información podemos ubicarlo de entre los siglos II al siglo V después de Cristo. Siglo II al siglo V. Hay algunos que lo vamos a ubicar hasta el siglo VI, VII, pero simplemente por motivos prácticos enfoquémonos en estos siglos, del siglo II al siglo V. Porque el siglo I en la historia del cristianismo se le llama la era apostólica y ya del siglo II al siglo V le llamamos la era patrística. Ok. Hemos mencionado entonces el hecho que internamente el tercer evangelio y el libro de los Hechos no nos menciona su autor, al menos explícitamente. Y digo explícitamente porque el libro de los Hechos va a decir un nosotros, pero vamos a ver quién es ese nosotros que menciona. Pero si nosotros analizamos lo que se llama la evidencia externa, es decir, el testimonio que líderes de la época patrística o documentos de la época patrística empezaron a dar sobre el autor, tenemos la siguiente información. Y esto es sumamente interesante porque nos va a permitir conocer la afirmación que ellos hicieron y también información extra o adicional que no tenemos en la Biblia sobre el autor de estas obras. Siendo así, entonces, avancemos. Avancemos. Quiero comenzar precisando este testigo o esta evidencia interna que he mencionado con el llamado fragmento muratoriano o muratorio. Básicamente, este documento llamado fragmento muratorio, yo les dije que se llama así en homenaje al personaje Ludovico Muratori. ¿Listo? Ludovico Muratori, quien vivió entre los siglos XVIII y a principios del siglo XIX. Y el fragmento Muratori es sumamente importante dentro de este estudio porque va a ser el primer documento que nosotros tenemos evidencia que va a ofrecer una lista de los libros que la Iglesia antigua empieza a reconocer como canónicos, es decir, como esos libros que van a aceptar como sagrados e inspirados por Dios. Así que si ustedes quieren ahondar sobre la información, ya les estoy dando lo preliminar. Pero aquí pasa un dato curioso. En la época patrística, eso ocurrió concretamente en el siglo II después de Cristo,
surgió un personaje llamado Marción de Sinope. Marción de Sinope, como ustedes lo están viendo en pantalla. Este personaje llegó a ser considerado luego como un hereje. ¿Por qué razón llegó a ser catalogado como un hereje? Porque en términos doctrinales, este personaje llegó a hacer una afirmación que para la iglesia antigua resultó escandalosa y para nosotros pues también en el día de hoy. Este personaje Marción llegó a decir que el Dios del Antiguo Testamento, es decir, el Dios del pueblo judío, no es el mismo Padre del Señor Jesucristo. Él va a hacer, porque él estaba influenciado por ideas gnósticas. Y el gnosticismo es una corriente filosófica, bueno, de pensamiento, con mezclas religiosas, en fin, que prácticamente va a ser una categorización de la realidad y va a afirmar que el mundo material es una realidad mala y el mundo espiritual le podemos dar una valoración buena. Entonces, basado en esa premisa que lo material es malo y lo no material es bueno, él llegó a la siguiente conclusión. Él dijo, no es posible que el Dios verdadero, que es perfecto, haya sido el creador de un mundo material cuya característica es la imperfección, la corruptibilidad, el deterioro. Y como resultado de eso, entonces sacó el siguiente planteamiento. El Dios del Antiguo Testamento, que en Génesis se describe como el creador del mundo material y todo, no puede ser el mismo Padre del Señor Jesucristo. Entonces, eso generó unas reacciones de varios líderes de la iglesia antigua y como resultado de su planteamiento, también Marción va a proponer una especie de canon, es decir, de esos libros que la iglesia debía aceptar. Y básicamente lo que va a hacer Marción es que rechazó el Antiguo Testamento por las premisas que les he mencionado y del Nuevo Testamento solamente aceptó el tercer evangelio y las cartas de Pablo. Él va a decir que esos son los textos que se deben aceptar. Como les dije, este hombre va a ser descartado como hereje. ¿A qué voy con el planteamiento de la vida de Marción y todo lo que les he mencionado? Que este documento llamado el Fragmento Muratoriano va a tener un prólogo, va a tener una introducción donde va a presentar una reacción a las ideas marcionistas. Por eso se le llama a ese prólogo el prólogo antimarcionista. Es decir, en ese fragmento muratoriano se va a encontrar una información que contrarresta los planteamientos de Marción, pero en ese prólogo o en esa introducción del fragmento muratoriano también encontramos información sobre el autor del tercer evangelio y el libro de los Hechos. Y básicamente encontramos lo siguiente. Ustedes están viendo en pantalla. Quisiera que alguien me ayude. Bueno, no sé si pueden activar aquí. Alguien me ayude leyendo esta diapositiva. Ramiro. Hola. Dice, en el año 175 después de Cristo, el canon muratoriano registra estas palabras. El médico, después de la ascensión de Cristo, como Pablo lo había tomado consigo, a la manera de alguien que estudia derecho, escribió según lo que consideraba justo. Sin embargo, los hechos de todos los apóstoles fueron escritos en un tomo. Lucas lo dedica al excelentísimo Teófilo. Gracias, hermano Ramiro.
Entonces sí vemos que ya en la evidencia externa, este documento que se le llamó el fragmento o el canon muratoriano, ya sí va a decir explícitamente, Lucas lo dedica al excelentísimo Teófilo. Pero no solamente ese es uno de los testigos extrabíblicos de la autoría de estas obras. Yo les mencioné también un personaje llamado Ireneo de León. Y miren lo que llegó a afirmar en una obra llamada Contra los herejes, este personaje alrededor del año 185 después de Cristo. Ireneo de León se va a pronunciar de manera similar y va a decir en esta obra Contra los herejes lo siguiente. Y Lucas, el compañero de Pablo, transmitió en un libro el evangelio que Pablo predicaba. Esto que estoy colocando aquí entre comillas, ¿qué es? Es lo que le he llamado, y lo que en ámbitos académicos se llama la evidencia externa. Es decir, el testimonio que fragmentos, documentos o personajes de la época patrística nos van a dar sobre el autor del tercer evangelio y Hechos. Recuerden una vez más que hoy en día nosotros tenemos como autores a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan, no porque internamente los textos nos dicen sobre su autor. Bueno, en el caso de Juan está el debate sobre cuál Juan es el que se menciona allí, ustedes lo van a ver más adelante, sino básicamente lo tenemos es por la tradición de la iglesia, y aquí es donde se empieza a gestar esa tradición de la iglesia de la que les estoy hablando. Pero no solamente el canon muratoriano e Ireneo de León van a dar testimonio, como lo estamos viendo, sino que también otros personajes. Por ejemplo, ya si hablamos del siglo III de la era cristiana, líderes como Clemente de Alejandría, Orígenes y Tertuliano de Cartago declararon también que Lucas fue el autor tanto del evangelio que lleva su nombre como del libro de los Hechos. Con esto entonces, ¿qué estamos afirmando? Estamos afirmando que la tradición antigua de la iglesia no puso en duda, es decir, de manera unánime afirmó un solo autor para hacer referencia al tercer evangelio y al libro de los Hechos. Y aquí estamos viendo los testimonios, ¿ya? Entonces, la evidencia externa es bastante unánime y bastante contundente al declarar que Lucas fue el autor de estas obras que estamos estudiando. Pero entonces avancemos a lo siguiente. Porque recuerden que aquí no estamos haciendo un estudio paso a paso. Si ya vimos que ha sido la tradición de la iglesia en la época patrística la que acuñó y afirmó que Lucas es el autor del tercer evangelio y del libro de los Hechos, ahora viene una pregunta. ¿Quién era Lucas? ¿Quién era ese Lucas? ¿Qué podemos conocer de su vida? ¿Era un hombre judío o era un hombre gentil? Para responder a esta pregunta, vamos también a echarle mano tanto a información bíblica como a información extrabíblica. ¿Listo? Entonces, ¿qué les parece si vamos a seguir la misma lógica, comparando lo que internamente tenemos en la Biblia y el testimonio que externamente dieron en la época patrística? Comencemos. En primer lugar, debemos precisar que cuando nosotros hablamos de Lucas, hay 3 pasajes concretos en lo que se hace mención a este personaje.
Y ahí lo están viendo en pantalla. Su nombre es citado en Colosenses capítulo 4, versículo 14. También es citado de manera concreta en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, y es citado en Filemón, versículo 24. Es decir, que contamos con 3 referencias explícitas en el Nuevo Testamento sobre Lucas. Ahí se nos menciona Lucas. Sin embargo, este nombre Lucas, de por sí el nombre Lucas, que es una forma abreviada de un nombre latino, algunos creen que va a ser la forma abreviada del nombre latino Lucius, no nos da información si este hombre era judío, si este hombre era gentil. Así que vamos a empezar a escarbar qué podemos conocer más sobre la vida de este Lucas. Entonces, se ha debatido si Lucas era judío o era gentil. Y aquí básicamente el debate ha girado en los dos siguientes puntos que ven en pantalla. ¿Será que Lucas era un judío de la diáspora? Algunos estudiosos bíblicos van a decir, ¿será que cuando hablamos de este hombre era un judío de la diáspora? ¿Qué significa eso de un judío de la diáspora? Un judío que vivía fuera de la tierra de Palestina. ¿Por qué algunos? Yo todavía no estoy afirmando si era judío o era gentil, ¿no? Lo que estoy queriendo decir es que el debate se ha encaminado en estos dos frentes. O era un judío de la diáspora o era un pagano, un gentil, que de alguna manera en cierto momento de su vida se hizo un prosélito. ¿Por qué algunos van a decir que si Lucas pudo ser un judío de la diáspora? Porque en el evangelio, en el tercer evangelio atribuido a él, hay una amplia referencia al Antiguo Testamento. Hay una amplia mención al Antiguo Testamento y eso da lugar a pensar que este hombre tenía conocimiento o al menos estaba familiarizado con el contenido del Antiguo Testamento. De manera concreta, la mención de pasajes desde la Septuaginta va a ser evidente en el Evangelio según Lucas. Pero también surge la pregunta, y aquí entramos a los testimonios que se van a dar en esta época patrística, y es si este personaje más bien era un gentil. Entonces vamos allá. Vamos a responder si era lo uno o era lo otro. Listo, comencemos entonces con los datos bíblicos. Nosotros tenemos claro en los datos bíblicos que Pablo en sus cartas da testimonio de este Lucas como un compañero y un colaborador de él. Quisiera, Leticia, que me ayudaras a activar los micrófonos para que 3 personas, con el fin de hacer participativo este bloque, me ayuden a leer Colosenses 4:14, 2 Timoteo 4:11 y Filemón versículo 24. 3 personas, cada uno lee un pasaje. Muy bien. Les pido por favor que puedan levantar su manito para poderles dar acceso al micrófono. Muy bien, puede Anita Eugenia, adelante. Después Eduardo y después Jaime Inostroza, adelante. Colosenses 3:14. No, 4. 4:14. Sí. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lee el siguiente, por favor, también. Segunda de Timoteo 4. No. Era el siguiente, no, hasta allí. Entonces, nuevamente lee Colosenses 4:14, por favor. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Gracias. Entonces, Anita, y para todos, a partir de lo que están leyendo, vemos que
lo que la Biblia testifica de este personaje es que lo menciona como un hombre de profesión médico. Dice el médico. Listo. Segunda Timoteo 4:11. Eduardo. Okay. Ahora sí te escuchamos. Segunda Timoteo, no te preocupes, te esperamos. Segunda Timoteo 4:11. Gracias. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ok, solo Lucas está conmigo. Pablo está dando testimonio que este personaje llamado Lucas estuvo acompañándolo en momentos finales de su vida. Jaime. Gracias, hermano Eduardo. Filemón 24. Dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ok. Entonces aquí ya empezamos a precisar, miren. Empezamos a precisar a la luz de Colosenses, gracias hermano Jaime, que lo que testifica Pablo en sus cartas en Colosenses hace notar que Lucas era médico de profesión. También en el mismo Colosenses, Lucas hace notar que Pablo hace notar, perdón, que Lucas era un creyente gentil, ya que el contexto, es decir, esa lista de personas que se empiezan a mencionar en Colosenses 4, rompe el esquema y hace ver que no se está refiriendo a una persona o a una lista de personas judías. Y también vemos por los pasajes que hemos leído, incluyendo Filemón, que Pablo mismo lo va a definir como un compañero y un colaborador juntamente con otras personas. Así que Lucas fue un estrecho amigo y colaborador del apóstol Pablo y se juntó con él en Troas, en el segundo viaje misionero. Entonces vamos a profundizar más sobre este aspecto, ya que el último punto que he mencionado, que es este último punto, lo podemos saber también de los pasajes en el libro de los Hechos donde el autor utiliza la palabra nosotros. Utiliza la palabra nosotros. Y eso muestra que el autor de ese libro, y como consecuencia también del tercer evangelio, estaba involucrado de manera personal en algunos de los viajes de Pablo. ¿Por qué razón afirmamos esto? Porque vemos en el libro de los Hechos que se utiliza la palabra nosotros. Ese nosotros da a entender que él se está involucrando en los episodios que se mencionan allí. Entonces, ¿cuáles son los pasajes en el libro de los Hechos donde aparece la palabra nosotros? Allí está para que tomen nota. En primer lugar, en Hechos capítulo 16, versículos 10 al 17. Y eso nos permite saber que Lucas al menos acompañó al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Es decir, de manera concreta, Lucas estuvo personalmente involucrado con Pablo en su viaje de Troades a la ciudad de Filipo. Y ahí está la evidencia para que ustedes lo busquen luego en sus casas con más detalle. Lucas 16 del 10 al 17. Pero también tenemos el caso que ese nosotros también aparece evidenciado en Hechos capítulo 20, versículos del 5 al 15, y en el capítulo 21 del versículo 1 al 18. Y eso nos da a entender que al utilizar la palabra nosotros, el autor del tercer evangelio y del libro de los Hechos estuvo acompañando a Pablo al final de su tercer viaje misionero.
Es decir, ese viaje que emprendió de Filipo a la ciudad de Jerusalén. Pero vemos en tercer lugar que ese nosotros también se hace evidente en Hechos capítulo 27, versículo 1, hasta Hechos 28, versículo 16. Y este segmento lo que hace referencia es cuando Pablo es enviado como prisionero a Roma. Entonces aquí tenemos, vuelvo y les digo, yo les estoy haciendo toda una presentación con corroboración bíblica, con corroboración extrabíblica, para que nosotros entendamos más a fondo todos estos datos que tienen que ver con la paternidad literaria y los conocimientos pormenorizados del contenido o el esquema temático y el esquema geográfico de la obra lucana. Pero avancemos, porque ahora lo que vamos a ver es que si la evidencia bíblica nos está diciendo que Lucas era médico de profesión, la evidencia bíblica nos está diciendo que fue un compañero de Pablo y también colaborador de Pablo en su ministerio, que al menos estuvo involucrado con él en su segundo viaje misionero, en parte de su tercer viaje misionero y en su cuando es enviado a Roma. Ahora vamos a ver qué nos dice la evidencia extrabíblica sobre quién era este personaje, qué información nos da de Lucas. Y aquí me voy a remitir una vez más al fragmento o al canon muratoriano. Entonces, alguien por favor que me ayude a leer este testimonio que nos da el prólogo del canon muratoriano. Gisela Vallejo. Léenos todo, por favor. Ya dice, Lucas es un sirio natural. Desde arriba. ¿Desde arriba? Ya, dice, como se hace evidente en el prólogo anti-marcionista, el cual fue escrito entre los años 160 y 180 después de Cristo, la tradición revela ciertos aspectos de la vida de Lucas. Lucas es un sirio, natural de Antioquía, médico de profesión. Fue discípulo de los apóstoles y posteriormente acompañó a Pablo hasta el martirio de este. Sirvió al Señor sin perturbación, sin esposa, sin hijos, y a los 84 años de edad durmió en Bitinia, lleno del Espíritu Santo. Gracias, Gisela, muy linda. Gracias por apoyarnos con esta lectura. Ahí cuando dice durmió se refiere a que murió, ¿no? Entonces miren los datos. ¿Por qué le llamamos nosotros evidencia extrabíblica? Porque esto que ustedes están viendo en rojo, esto no es una información que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Yo no estoy citándole aquí ningún pasaje del Nuevo Testamento. Yo les estoy citando acá un prólogo que apareció en el canon muratoriano o en el fragmento muratoriano. Entonces, ahora entienden ustedes por qué Everett Harrison decía que para estudiar el Nuevo Testamento también debemos tener en cuenta el periodo patrístico, porque miren, este periodo nos está dando una serie de información extrabíblica para conocer más sobre el autor de los textos, para conocer más sobre la vida de los personajes. Y aquí quiero destacar cosas, por ejemplo, que aquí dice este prólogo. Dice, Lucas era un sirio, en primer lugar, era un sirio. En segundo lugar dice natural de Alejandría, de Antioquía, perdón, Antioquía. Bueno, médico de profesión, eso sí lo vemos nosotros en la Biblia. Fue discípulo de los apóstoles y posteriormente acompañó a Pablo hasta el martirio de este. Sirvió al Señor sin perturbación.
Este dato, sirvió al Señor sin esposa, pues es un dato que nosotros en la Biblia no tenemos. Sin hijos. Y a los 84 años de edad murió lleno del Espíritu Santo. Entonces, sobre la procedencia de este personaje, su estado civil, la edad en que murió, miren, aquí tenemos una serie de datos extras que estos testimonios extrabíblicos nos dan. Nosotros también tenemos que, como evidencia extrabíblica, otros personajes como Eusebio. Eusebio fue un personaje que se caracterizó por escribir una obra, una de las primeras obras o primera obra sobre la historia del cristianismo. Eusebio y Jerónimo testifican que, ellos también testifican que Lucas era oriundo de Antioquía. Y ustedes están viendo en el mapa, dónde se encuentra ubicada Antioquía de Siria. No Antioquia, no, Antioquia no es departamento de Colombia, sino Antioquía de Siria. Y Antioquía de Siria es diferente a Antioquía de Pisidia. Ustedes lo van a ver cuando estudien Hechos. Concretamente, ¿dónde situamos a Antioquía? Aquí en esta zona, donde estoy haciendo el círculo rojo. Entonces, la tradición extrabíblica va a afirmar que este hombre era oriundo de ese lugar. Ahora, entiendan ustedes bien a dónde me conduzco con todo esto. Si este hombre era de ese lugar, vamos a empezar a entender todo el planteamiento que sigue a continuación en este slide. En Hechos, el autor o el escritor aparece como proclive a mencionar ese lugar. De las 15 veces que Antioquía de Siria aparece en el Nuevo Testamento, 14 veces están en el libro de los Hechos. Entonces ya es entendible que en el libro de los Hechos se mencione tanto Antioquía de Siria. ¿Cómo no se va a mencionar si el autor era oriundo de ese lugar? Para Lucas, Antioquía era importante porque aquí la iglesia tuvo la visión de enviar misioneros al mundo grecorromano. Eso lo vemos en Hechos capítulo 11. Si vivía en Antioquía, tuvo que haber conocido a Bernabé, a Pablo y a Pedro, e indudablemente fue en esta ciudad donde escuchó el mensaje del evangelio, experimentó su conversión y llegó a ser un discípulo de los apóstoles. Un discípulo de los apóstoles. Entonces, bueno, hasta aquí cómo vamos con esta información. Háganme con sus cabezas o con pulgar arriba si nos estamos dando a entender bien. ¿Listo? Bueno, ya para ir cerrando este bloque de hablar sobre el autor y toda esta serie de testimonios bíblicos y extrabíblicos sobre el autor, termino diciéndoles a ustedes lo siguiente. Y esto tiene que ver con la pregunta que me hicieron en el primer bloque de las características de la época patrística. Yo les dije a ustedes que en ese periodo fue donde se definió la conformación del canon, la definición última, el planteamiento definitivo del canon del Nuevo Testamento. Eso ocurrió definitivamente en el siglo IV después de Cristo, en el Concilio de Cartago. Y aquí cabe señalar lo siguiente. ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta para determinar los libros que debían incluirse en el canon? Esa sería una pregunta bien interesante. Si en ese tiempo antiguo se escribieron una variedad de obras, una lista amplia de obras, ¿cómo fue que finalmente se llegó a la lista de 27 libros? ¿Qué criterios? ¿O esto fue caprichoso la manera en cómo se eligieron estos libros? Yo lo que voy a hacer es describir uno de los criterios que se tuvieron en cuenta. ¿Listo?
porque ya nosotros tenemos el canon. En este tiempo ya no podemos debatir sobre eso, ya tenemos el canon nosotros. Pero, básicamente, en la iglesia antigua se tuvieron en cuenta 4 criterios para determinar la conformación del canon del Nuevo Testamento. Y el primer criterio para decir, este libro lo aceptamos o lo descartamos, fue el criterio de la antigüedad. Es decir, se preguntaron por la época en que fue escrita la obra. Si la obra se determinaba que fue escrita en el siglo I, pasaba un primer filtro de ser aceptada, porque era considerada que se escribió en la época del primer siglo, en la época de los apóstoles. Y ese primer punto o primer criterio nos conecta con el segundo, y es el criterio de la apostolicidad. Las personas que debatieron en los diferentes concilios sobre la lista definitiva de los libros que debían ser aceptados, también dijeron o se preguntaron por el autor. Y al respecto dijeron, debemos aceptar una obra que haya sido escrita por un apóstol o por alguien cercano a un apóstol. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque nosotros tenemos que reconocer que Lucas no fue un apóstol de Jesucristo. Lucas no fue un apóstol directo de Jesucristo dentro de los 12 que reclutó Jesucristo. Pero Lucas sí fue una persona cercana a los apóstoles y concretamente al apóstol Pablo. Entonces, lo que quiere decir con esto es que este hombre, como autor, y las obras que él escribió pasaron este filtro. En tercer lugar, también se analizó el criterio de la espiritualidad. Y este criterio tenía que ver con la pregunta del contenido de la obra. Y se preguntaron por el aspecto doctrinal, si la obra que debían aceptar tenía una moral edificante, y también si ese contenido de la obra gozaba de amplia aceptación en las diferentes iglesias que estaban a lo largo del Imperio Romano. Y un último criterio que se tuvo en cuenta para definir el canon del Nuevo Testamento fue el caso de Marción, es decir, la relación que se establecía entre el documento que se consideraba a aceptar y su relación con el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué se definió? Que el libro que se debía aceptar no debía incurrir para nada en lo que había incurrido Marción, es decir, en denigrar de los judíos y de los escritos judíos lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, grosso modo, y sistematizando el pensamiento y la información sobre el estudio del canon, estos fueron los criterios que se tuvieron en cuenta para aceptar o descartar los libros que se produjeron en los primeros siglos de la era cristiana. Entonces voy a terminar hasta acá diciendo esto. Me acuerdo que en la primera clase también me hicieron una pregunta y fue sobre el destinatario de la obra lucana. Y aquí ustedes están viendo en esta diapositiva una premisa y es, ¿será que este personaje que se menciona en Lucas, en el tercer evangelio y en el libro de los Hechos, era un personaje real o era un personaje figurativo o simbólico? ¿Qué tenemos nosotros acá? Bueno, aquí tenemos nosotros lo que menciona la Biblia, ¿no? Y estamos haciendo un comparativo de lo que comienza diciendo el tercer evangelio y lo que comienza diciendo el libro de los Hechos. Y ustedes están viendo en rojo
como en el versículo 3, el Evangelio de Lucas dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo. Excelentísimo Teófilo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que internamente el documento nos está evidenciando a quién dirige la obra. Y de igual manera, el libro de los Hechos comienza en su versículo 1 diciendo, en mi primer tratado o en mi primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba. Entonces, aquí viene la pregunta. Nosotros vemos explícitamente que la obra de Lucas en sus ambos textos fueron escritas para una persona llamada Teófilo. Sin embargo, sobre este destinatario se han planteado dos posibles opiniones. ¿Cuáles son esas dos posibles opiniones? Primera, algunos se han preguntado si el nombre, o mejor dicho, el significado del nombre, porque la palabra Teófilo en griego viene la palabra teo y filos, y significa literalmente el nombre amigo de Dios. Amigo de Dios. Entonces, algunos se han preguntado si el significado del nombre es algo simbólico y representa a todo cristiano. Entonces, algunos van a opinar y van a decir que Lucas pudo haber escogido como destinatario a un personaje ficticio, como un recurso literario, porque su nombre podía aplicarse también a cualquier otro lector cristiano. Y otros van a decir que lo más probable es que se trate de un personaje real e influyente. Pero aquí tenemos que hacer la siguiente salvedad. Si nosotros entramos a considerar que Teófilo era una persona real, hay que reconocer que no tenemos información sobre quién era este personaje. Solamente podemos vaticinar que por la manera en que lo presenta, decir excelentísimo Teófilo, se trataba de un personaje importante, que creía en Jesús o que se sintió atraído por la predicación sobre Jesús y quería conocer más sobre la doctrina cristiana. Entonces, básicamente, esas son las dos posturas que los estudiosos bíblicos van a manejar, y algunos van a decir, no, el nombre simplemente del destinatario es un recurso literario para hacer referencia a cualquier lector cristiano, y otros van a decir, no, era un personaje real, pero tenemos que reconocer que no podemos describir más sobre él porque no tenemos información sobre este personaje. Yo personalmente creo que sí pudo ser un personaje real, pero les planteo de manera general las dos grandes posturas que se manejan en el ámbito académico. Ok, tenemos entonces ya las 10:51. Tenemos ya las 10:51 y voy a terminar precisando esto. Sí, ya te doy la palabra, Nélida, ya te doy la palabra. Termino diciendo esto. Resulta interesante mencionar que ya si nosotros empezamos a tomar el contenido del Evangelio de Lucas, porque lo que vamos a hacer ahora en la tercera clase y en la cuarta es que nos vamos a meter más de fondo en la obra del Evangelio. Si nosotros entramos a analizar el propósito del Evangelio según Lucas, tenemos que identificar lo siguiente: de los 4 evangelistas, solamente Lucas y Juan
escriben unos cuantos versículos explicando reflexivamente lo que piensan que es su propósito. Juan lo hace al final, es decir, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, lo pueden buscar ustedes con mayor detalle, y Lucas lo hace al principio. Al principio. Y a continuación ustedes ven una serie de información que nos ayuda también a entender el propósito. Voy a dar lugar a las preguntas. Esperamos un momentito para que pueda conectarse nuevamente el docente. Ahora sí escucho. Ahora sí escucho. Preguntas, Nélida. Y después el Mauricio. Bien, buen día, profesor. Muchas gracias por esta interesante clase y buen día también a todos mis compañeros, mis compañeras. No recuerdo en qué versículo mencionó usted este pasaje en la que se habla de nosotros, ¿no? En algunos de los viajes hablo. Si está en Lucas o en Hechos, pero si es que está en Lucas, mi pregunta es, en cuanto a la evidencia interna, ¿no? En respecto a la autoría, nosotros implica un estar yo también ahí, el yo implica, ¿no? O sea, no es ellos. Entonces, si es que se puede considerar de manera al menos indirecta, ya que como autor no está precisamente dicho o explícitamente dicho, yo, Lucas, escribo este libro, eso sería lo más explícito, pero ese nosotros en que incluye a Lucas, ¿no podríamos considerarlo de manera indirecta que sí es una evidencia interna en que Lucas es el autor del libro? Interesante pregunta, Nélida, interesante. Yo te quiero comenzar diciendo a ti y para todos también, ¿será que Pablo tuvo como compañero y colaborador a una sola persona o tuvo a varias? ¿Qué crees tú? ¿Me señalas que tuvo a una o a varias? Bueno, entonces miren lo que pasa. Nosotros tendríamos que reconocer que Pablo tuvo varios colaboradores. ¿Eso qué quiere decir? Que si el documento de Hechos dice nosotros, pero no menciona el nombre específico, ese nosotros pudo ser otra persona, pudo ser cualquier otra persona. Pudo ser Lucas, pudo ser Demas, pudo ser esa lista de colaboradores que al final de las obras de algunas cartas de Pablo él menciona. Entonces, esa es la razón por la que afirmamos, Nélida, y para todos, que aunque el libro de los Hechos dice nosotros internamente, ese nosotros no da lugar a precisar que necesariamente sea Lucas, porque Pablo también tuvo otros compañeros de viaje y otros colaboradores. Por esa razón, la evidencia externa
combinada con esos datos internos es lo que ha llevado a definir de manera unánime que Lucas es el autor. Edwin, y no sé si hay alguien más acá que pregunte. Y Elías Alcántara. Te escuchamos, Edwin. ¿No puedes activar el micrófono? Ahora sí. Te escuchamos, Edwin. Profe, gracias por la exposición, por la enseñanza, muy, de verdad buena. Esto satisface la parte de la curiosidad y de las preguntas que uno se ha formulado. Ahora quería como formular una pregunta respecto usted nos dijo que estudiáramos algo sobre la Gran Comisión. Me decía que había habían diferentes comisiones en la Biblia, y bueno, estuve mirando, sí, que definitivamente los lugares donde se hace la comisión en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, apunta a que son lugares distintos. Una al principio de la resurrección, otras como ya cuando el Señor iba a ascender al cielo, lo mismo que pasa en Hechos de los Apóstoles. Respecto a esto, y mirando la evidencia, me aparece una pregunta, y es respecto a la fórmula bautismal que se presenta en Mateo y la que aparece en Marcos, en Lucas y en Hechos. ¿Y por qué en Hechos de los Apóstoles los bautismos se han registrado todos en el nombre del Señor Jesucristo? O en unas Jesucristo, otras en Jesús, otras así, algo así, Romanos y eso. Gracias, profe. Bueno, interesante tu pregunta, Edwin, y evidentemente entras en una pregunta de carácter doctrinal. Nosotros como Sociedad Bíblica Colombiana somos muy respetuosos de las diferentes posturas doctrinales que se tengan, ¿no? Que tengan las iglesias locales, que tengan las denominaciones, que tengan las diferentes corrientes cristianas, ya que somos una entidad interconfesional. Sin embargo, es importante, bueno, eso amerita un análisis más detallado, pero te diría algunas cosas generales. Algunos han considerado que en Hechos, bueno, ya que mencionas Hechos, el profesor Alberto también va a estudiar Hechos, así que te puede responder eso. Pero hay que tener en cuenta que en el tiempo de la iglesia primitiva, yo les dije a ustedes en el primer bloque, que básicamente la iglesia va a nacer y va a tener sus primeros años de vida en el escenario judío, en el mundo judío, en el contexto judío. Y eso es importante tener en cuenta. ¿Por qué razón? Porque en ese trasfondo y en ese ámbito, hablar de Dios Padre, no representaba ningún cuestionamiento, no representaba cuestionamiento alguno. La persona, como tampoco el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, no representaba cuestionamiento alguno. El creyente que creía en Dios, dentro del mundo judío, creía en Dios y creía en la realidad del Espíritu de Dios. Pero el punto álgido y el punto central que planteaba esta nueva corriente, que primeramente se le llamó los del camino, era identificar a Jesús como el Mesías, ¿ya? Entonces, lo que se pretendía en un comienzo era que con la práctica bautismal, aquellos que se convertían al Señor, que muy probablemente ya vendían un trasfondo de creer en Dios, de ser prosélitos o de ser judíos, ya creían en Dios, pero tenían que afirmar a través de la práctica bautismal y el testimonio que daban con ello de la creencia de Jesús en el Mesías. Entonces, por esa razón, algunos estudiosos van a decir que en Hechos vemos ese matiz, a diferencia del final de Mateo, que
la práctica bautismal lo que apunta es a que el creyente, como una confesión de fe, afirme su creencia en Jesús como Señor, como el Mesías, porque era el elemento que necesitaba, porque muy probablemente al venir de un trasfondo judío ya creía en Dios, no tenía ningún conflicto en creer en el Espíritu de Dios, pero el elemento álgido era si creía concretamente que la persona de Jesús era o no era el Mesías. Así que esa práctica bautismal primitiva e inicial confrontaba a la persona si creía o no concretamente en la persona de Jesús. Ya más adelante, y eso es lo que van a decir algunos estudiosos, es que la fórmula bautismal de Mateo es una fórmula más elaborada, es una fórmula que fue tardíamente más retocada, porque ya el cristianismo está abierto a un mundo gentil. Y al estar abierto a un mundo gentil de manera concreta, ellos debían afirmar su creencia tanto en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero como te digo, esto te lo estoy respondiendo rápidamente, pero ameritaría un análisis más pormenorizado. Sobre lo otro que comparas en la Gran Comisión, recuerden ustedes que en la plataforma, en el campus bíblico, ustedes tienen un ejercicio para que en esta semana se dediquen a atenderlo. Y el ejercicio concretamente tiene que ver con plantear sus respuestas frente a ese comparativo de la Gran Comisión vista en los diferentes textos que les he mencionado, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y en Hechos. Terminamos entonces Elías y Anita. Ya creo que ya le toca el turno a otro profe. Sí, profesor, muchas gracias. Gracias también a los compañeros de clase. No, mi pregunta era sencilla en el caso de que de las fuentes extrabíblicas que usted ha mencionado de los padres de la iglesia como Eusebio, preguntaba si había otras fuentes que no sean necesariamente ligadas a la, diríamos, a la cristiandad. Me imagino de repente algún autor romano o algún autor griego que hable sobre este personaje, este escritor como Lucas. ¿Hay alguna otra fuente que dé testimonio respecto de Lucas? Gracias, profesor. Bueno, no concretamente, que yo conozca, no se menciona, no hay referencia. Bueno, no puedo pretender que tenga un conocimiento exhaustivo de toda la literatura griega y romana, pero al menos en lo que he conocido de la historia del cristianismo, no. Tengo que responder con modestia, no reconocer ese hecho, pero muy interesante tu pregunta. Anita, muy rápidamente y porque hay otro profe que va a tomar el espacio. Profesor, usted nos da, como nos deja en el aire diciendo que probablemente Lucas no sea el autor de la obra lucana, ¿no? Como que, pero se dice que él ha sido un investigador, un médico, y Lucas misma dice que él ha investigado para que le pueda decir al excelentísimo Teófilo. Claro, las probabilidades puede ser que haya sido Demas, otros compañeros que han estado con Pablo, pero usted como profesor, como estudioso, ¿me puede decir o nos puede decir exactamente cuál es su posición, si Lucas fue escritor o no de la obra lucana, y qué importancia entonces le damos a la historia, ¿no? O sea, a la historia pasada? ¿Cuál es su importancia de esa historia pasada, de la acción de Dios en las obras lucanas de la iglesia, del Espíritu Santo? ¿Qué importancia le damos ahora a nuestra actualidad? Gracias, Anita. Termino diciendo y aclarando un punto. Por cuestión de tiempo, pueden leer en sus casas Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y Anita, para ti y para todos, te vas a dar cuenta que si tú lees internamente la información de la obra, esa obra va a mencionar el destinatario, la va a mencionar con un nombre,
pero no va a mencionar explícitamente diciendo, yo Lucas te escribo a ti, Teófilo. No menciona eso. Entonces, ¿qué es lo que hemos señalado en la clase de hoy? Que internamente el contenido del Evangelio no dice directamente yo Lucas, no dice esa cosa. Solamente dice explícitamente el nombre del destinatario. Pero cuando hemos analizado la evidencia externa, nos hemos dado cuenta que el testimonio ha sido muy fuerte que se le ha atribuido a Lucas la autoría del tercer evangelio. Yo personalmente creo que sí. Personalmente creo que sí. Lo que no dije, no quiero clarificar. Yo no dije con esta información que Lucas no sea el autor del tercer evangelio. No dije eso. Lo que dije concretamente es que si tú comparas, por ejemplo, la carta de Pablo a los romanos, tú vas a ver el primer versículo que dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en Roma. Es decir, Pablo, el autor directamente dice su nombre, pero en el evangelio tú no vas a encontrar eso, que en el encabezado el autor se presenta explícitamente. Sí presenta el nombre del destinatario. Así que, ¿cómo es que llegamos nosotros a la conclusión de que fue Lucas el autor del tercer evangelio y de Hechos? Por menciones indirectas que aparecen en la Biblia, pero por el testimonio explícito dado en la época patrística. Entonces, de esa manera termino. Recuerden que tenemos clase el próximo sábado, así que con gusto seguiremos adelante con la temática. Un abrazo, que el Señor les bendiga y muchas gracias por su atención.